a México. Paul, ¿cómo estás? Un gusto saludarte como siempre. Paco, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. A ver, mira, después de escuchar esta información que acaba de dar Tania sobre el Tren Maya, que será, su motor será de diésel, no eléctrico, que porque será mucho más económico, realmente será más económico. Bueno, sí, digamos, se va a ser más económico si nada más estamos pensando en el costo del combustible, pero va a ser mucho más caro si empezamos a considerar el costo también de la contaminación, de la huella de carbono que va a generar el hecho de utilizar un tren movido por diésel particularmente. Y, Hola, Paul, muy buenas y, y, tardes. Te saluda Tania Gómez. Paul, Hola, Tania. preguntarte, ¿esto significa que en realidad pues el Tren Maya no va a ser tan moderno como nos lo han venido vendiendo hasta ahora? Porque bueno, hay que recordar que lo de hoy pues son los vehículos eléctricos y pues ya ni qué decir la contaminación que esto va a representar. Así es, Tania. La verdad es que vamos a ver un tren Maya que no va con la tendencia mundial. Tan solo en el Reino Unido del año pasado, del 2018 al 2019, se redujo el 30% digamos, pasaron 30% de los vehículos de diésel a electricidad. ¿Cuánto consume o cuánto vamos a ver, digamos, en emisiones de gases de efecto invernadero por un tren de diésel? Pues estamos hablando de que a lo mejor vamos a estar viendo unos 36.6 gramos de CO2 por pasajero por kilómetro. Y eso es una cantidad, pues que como les digo, si nada más estamos considerando el costo del combustible, podría ser más barata, sí, pero a la larga podría ser más caro por los efectos ambientales y el daño ecológico. Además, el gas, digamos, el diésel depende de un mercado internacional. Ahorita estamos viendo diésel barato por la situación de la demanda, pero nada nos dice que un diésel a un precio de referencia de 70 u 80 dólares por barril pudiera ser mucho más caro el costo de abordar el tren Maya. Oye, Paul, barato siempre si México tiene las capacidades de producir lo que va a demandar ese tren. ¿Tenemos esas capacidades? No, no tenemos la capacidad de producir diésel ultra bajo azufre. Y ese es uno de los problemas que vamos a enfrentar porque vamos a tener que importar la gran cantidad digamos, de diésel que se requiere. Digamos, quizás no necesariamente puede aumentar los costos porque pues las refinerías de Estados Unidos pueden ser todavía mucho más baratas que las de México, pero para, digamos, que se convierta en el principal cliente de las refinerías mexicanas, pues vaya que es una estrategia que nos va a aumentar los costos a todos los mexicanos. Y eso aún teniendo un tren que tenga toda la capacidad para mover a la gente que se está asumiendo que va a mover. Oye, Paul, primero nos dicen pues que ya no vamos a importar combustible, sin embargo, pues con esta determinación ya nos estamos atando a que pues para el futuro de plano vamos a seguir amarrados a la importación. Y no solo la importación, sino a tener un cliente amarrado que puedas apalancar la producción de Dos Bocas, de la refinería, digamos, de la ampliación que quieren hacer en Cangrejera y de todo el Sistema Nacional de Refinación. Sin duda, pues es una mega obra, un gran proyecto que va a estar atado al consumo de fuentes fósiles por lo que le queda de vida útil. Y eso lo que está haciendo, pues no es solo generar presión a los bolsillos de los usuarios, sino va a tener que tener un subsidio muy alto del gobierno federal para no incrementar los costos que este tren pudiera tener para la gente que quisiera utilizarlos. Hasta este momento, según lo que acabamos de platicar, Paul, México no tiene la capacidad generadora del diésel que va a requerir este tren, pero también nos estamos tomando en cuenta que vendrá la puesta en operación de Dos Bocas. Con Dos Bocas y el resto de las refinerías podríamos. Con las refinerías produciendo al 100% y con pocas y todas las rehabilitaciones que quieran hacer, podremos tener suficiente diésel, sí, pero no el diésel que según está comentando eh, Con Atur. Fonatur,
sobre qué tipo de combustible va a requerir, que es un combustible ultra bajo azufre. Es decir, desafortunadamente el crudo mexicano por su composición tiene altos contenidos de azufre y las refinerías mexicanas no tienen la capacidad de producir esta cantidad de combustibles de bajo azufre, como ya incluso lo hicieron o lo señalaron en su momento cuando trataron de modificar la norma de la CRE 016 que establecía límites al contenido de azufre que pueden tener los combustibles. Dado que eso no va a pasar, es muy probable que no podamos ver o que ni con todas las refinerías al 100%, ni con Dos Bocas, ni con Cangrejera, ni con más rehabilitaciones, podamos ver que la demanda nacional del tren sea cubierta con combustibles producidos en el país. Esta administración se ha levantado el cuello y, bueno, criticado las obras realizadas en las administraciones anteriores por lo costosas que han sido y además pues que muchas de ellas no se concluyeron lamentablemente. Sin embargo, pues yo quisiera conocer algún cálculo de qué hubiera representado tomar esta otra opción de que fuera eléctrico. Nos manejan en esta información que sería 6.8% más caro. Sin embargo, pues cálculos a la larga, ¿qué habría representado? Bueno, tomando en cuenta que, digamos, obras como Dos Bocas, ya con el tipo de cambio, con los retrasos, con el problema de proveedores, está aumentando sus costos, más o menos ahorita podremos estimar un 10 o 20%, pues lo mismo te habla de que hay una insensibilidad de no tomar en cuenta las externalidades del proyecto y poner un combustible que pudiera ser mucho más eficiente a largo plazo y que pudiera estar digamos, apalancado de un desarrollo renovable y precios más bajos de energía y a la larga poder tener una obra que sea más sustentable de por sí, digamos, de los impactos sociales y ambientales que está generando en este momento. Eso sería una lógica, como dices tú, pareciera contrasentido con todo lo que ha dicho esta administración, de no gastar más, de no tener presupuestos que a la larga y en el largo plazo vamos a tener más problemas y que va a ser mucho más costoso mantenerlos. Uno pensaría, Paul, que cuando ya se ha puesto en operación la construcción, ya tienes a la gente, valga el término, picando piedra para construir este Tren Maya tan polémico, con tantos procesos en los que se está demandando transparencia por parte de comunidades indígenas en la zona. Uno pensaría que ya con esto se debería de tener todo el proyecto y saber qué tipo de trenes. Y en este momento apenas estamos viendo que va a ser un tren a diésel, evidentemente tendrá que cambiar, pues incluso hasta la cimentación, ¿no?, de las vías. Pues te habla de un desarrollo cuyo proyecto no está claro y que más bien lo están haciendo de atrás para adelante, es decir, están determinando cuál es el presupuesto que tienen y cómo hacer encajar ese presupuesto y hacerlo más barato. Ya se dieron cuenta de críticas que se habían hecho desde el inicio de este tren va a tener que estar altamente subsidiado, va a tener que tener demasiado, no se va a recuperar a través del costo del boleto los costos reales de la operación del tren. Y ahorita que se están dando cuenta de eso, están tratando de cortar donde sea, entonces están cortando ese 6% de combustible, pero a la larga va a tener un efecto en todo, va a tener un efecto en la operación, en el mantenimiento y en el total, digamos, de las emisiones que van a afectar a las poblaciones donde va a pasar el. Así es, así es, así es. Pues bueno, ahí está esto, Paul Sánchez. Te agradecemos mucho el que nos hayas hecho este análisis, porque vamos más allá de lo que pudiéramos decir a través de la información que nos da Fonatur. Pues la realidad es que ahí está. Vámonos con un tren vía diésel a contaminar, con una situación ahí complicada finalmente, no solamente para el tren, no solamente para su sustento energético, sino más problemas al tema ambiental que ya de por sí los tenemos con las energías limpias, ¿no? Así es, nada favorable el proyecto. Nada favorable. Y esperaremos la reacción que tendrán los organismos internacionales sobre medio ambiente. Te agradezco mucho, Paul Sánchez. Paco, Tania, muchas gracias.